sabor. ¡Hola, familia! Mi canal, nuestro canal. Amigos, bienvenidos a nuestro programa Abriendo Caminos. Hoy vamos a abrir camino con una parte de nuestra historia de Venezuela. Y nuestra historia de Venezuela tiene varias características. Entre ellas es la devoción a la Virgen María. O sea, tú puedes ser de la religión que seas. Tú puedes creer en lo que tú quieras creer. Pero cuando tú estás hablando de historia de Venezuela, tú, así como no puedes negar que existió el general José Félix Rivas, que existió Simón Bolívar, que lucharon, que hubo una batalla de Carabobo, una batalla de la Victoria, tú no puedes negar una cantidad de cosas, tú no puedes negar que la historia de Venezuela, nadie lo puede negar, está formada por la Virgen María. Y les explico por qué. Fíjense. Cristóbal Colón, cuando sale en su primer viaje a descubrir las nuevas tierras que él creyó que había llegado a las Indias en 1492, resulta de que llega y en su tercer viaje, en 1498, él descubre lo que es hoy Venezuela. Pero entran por el oriente, ¿sí? Y entran por lo que es las islas Margarita, Coche, Cubagua, ¿sí? En Cubagua se establece la primera ciudad formada en Venezuela, que se llamó Nueva Cádiz. Y se llama Nueva Cádiz porque ellos habían salido de España de un puerto llamado Cádiz. Eso existe todavía. Y entonces cuando ellos llegan aquí, ellos llaman, esta es la Nueva Cádiz, en honor al puerto de donde ellos habían salido. Y con ellos, eso fue en 1498, pero ya para 1510, ellos traen una virgen a quien la llamaban la Purísima. La diferencia entre la Virgen como Madre de Dios y la Purísima es que la Purísima viene como solamente ella, la figura de la Virgen. Y esa es a la que nosotros conocemos como la Inmaculada, ¿sí? Esta Virgen Purísima, es muy interesante saber que la tenían una gran devoción ahí en la isla de Cubagua, pero ahí en la isla de Cubagua hubo un gran maremoto y en ese gran maremoto se iba a destruir absolutamente todo. Un grupo de gente muy fieles y muy devotos de la Madre de Dios agarraron a la imagen de la Virgen y se la llevaron para la isla más grande de las tres, que es la isla de Margarita. Ahora, para que no les volviera a suceder ningún percance como el maremoto que estaban viviendo en ese momento, ellos la llevan a la imagen de la Virgen bien adentro de la isla de Margarita y la llevan a un lugar donde se llama, conocido como el Valle del Espíritu Santo. Por lo tanto, los margariteños y todas las personas del lugar, tanto de Coche como de Cubagua, ya decían, esa es la Virgen que está en el Valle del Espíritu Santo, la Virgen del Valle del Espíritu Santo. Bueno, mira, era un nombre muy largo, se fue quedando la Virgen del Valle. Y esa Virgen del Valle es prácticamente de nuestras primeras advocaciones, y es la Purísima. Sencillamente es la imagen de la Virgen. Esta imagen de la Virgen ha sido muy querida a lo largo de todo el tiempo. Repito, y está hablando de la Purísima, está hablando de que ella es pura, inmaculada, santa, ¿sí? Y así la tenía la devoción la gente. Ahora, cuando se funda Caracas, ¿sí? Y se funda
muchos años después, en 1578 se elabora el primer plano de Caracas. Y Caracas tenía una característica, que era que todas las casas tenían techos de doble agua, para que evidentemente corriera el agua de la lluvia, y eso era con tejas. Por eso la llamaban la ciudad de los techos rojos, porque las tejas eran rojizas, ¿sí? Pero en ese primer plano de Caracas, en 1578, está la ciudad de los techos rojos, ¿sí? Y encima está la Virgen Inmaculada, la Inmaculada Concepción. Está rodeada de ángeles, está rodeada de santos, ¿sí? La Inmaculada Concepción está en el primer plano de la ciudad de Caracas, ¿sí? Ahora, esa devoción fue creciendo. Si nosotros nos vamos para 1750, cuando tú te tenías que graduar de cualquier materia en la universidad, si fuera de medicina, fuera de derecho, de teología, de lo que fuera, tú tenías que hacer un juramento. Y en ese juramento, parte de ese juramento, decía: juro defender los santos evangelios, defender la religión católica y juro defender a la Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Siempre Virgen María. Pero eso estamos hablando en 1752, que se hacía ese juramento. Pero lo que es el dogma, es decir, la obligatoriedad de creer por fe en que la Virgen es inmaculada, no la pronuncia el Papa sino en 1854, como 90 años después. Pero ya nosotros en Venezuela teníamos la devoción a la Inmaculada Concepción. Pero eso no se queda ahí. ¿Saben algo más? Ya venimos a contárselo. Amigos, decimos que la realidad objetiva de la historia de Venezuela es que desde los primeros tiempos está la presencia de la Virgen María como Madre de Dios. En el plano del primer plano de Caracas, en 1578, está la ciudad de los techos rojos, que era Caracas, porque estaba hecha de tejas, y encima de esa ciudad está la Inmaculada Concepción, rodeada de ángeles y rodeada de santos. La Inmaculada Concepción, 1578. Después, en 1752, de lo que tú te quisieras graduar de la universidad, tenías que hacer un juramento de defender la religión católica, defender los santos evangelios y defender a la Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Siempre Virgen María. Eso en 1752 no era obligación de creer en ninguna parte del mundo. El Papa lo pronuncia en 1854, es decir, casi 100 años después. El Papa dice, es obligatoriedad de creer por fe, más nada, por fe hay que creerlo. Que la Virgen fue inmaculada, es decir, sin mancha, antes del parto, en el parto y después del parto, ¿sí? ¿Eso qué es? Un misterio, pero un misterio que ya nosotros los venezolanos lo habíamos asumido, ya nosotros los venezolanos lo estábamos viviendo, ¿sí? Porque fíjense, inclusive,
Cuando en 1811, ¿sí?, se firma, el 9 de julio se firma el Acta de la Independencia, que se había firmado el 5 de julio, pero el 9 de julio se le da forma completa. En una parte de esa firma, ¿sí?, se dice que se defiende a la religión católica, se defienden a los santos evangelios y se defiende a la Virgen como Inmaculada Concepción. ¿Ve? Increíble, eso está en los asientos, eso forma parte de nuestra historia, eso forma parte de lo que escribieron los primeros venezolanos que logran la independencia. Es decir, ellos logran la independencia agarrados de la mano de la Virgen. Esto es muy interesante, señores, porque nunca dejaron de lado a la Virgen y siempre la nombraron en tono de la Inmaculada Concepción. Por eso este programa dedicado a la Inmaculada Concepción y la historia de Venezuela, porque es importantísimo. En 1814, el general José Félix Rivas se tiene que enfrentar con el general Boves. Decir general Boves era decir la persona más sanguinaria, más horrorosa, el torturador más espantoso que existía. Piensa tú en el torturador más espantoso que existe en el día de hoy, y eso era elevado a la potencia N, el general Boves. Bueno, pero el ejército del general José Félix Rivas estaba muy disminuido, prácticamente no tenía soldados. Y entonces recluta a los estudiantes. Pero ¿cuál es el arma de los estudiantes? Un lápiz y un papel y unos libros. ¿Y cuál es el arma de los seminaristas, a quien también recurre? Dice, necesitamos recurrir también a los seminaristas. Recurren a los seminaristas, recurren a los estudiantes. Y el general José Félix Rivas dice, esta batalla, ¿cómo la ganamos? ¿Cómo la ganamos con un personal que no está entrenado? ¿Sí? Entonces se llevó a todos este nuevo ejército que estaba formando con estudiantes y con seminaristas, se los lleva a la iglesia y los pone a los pies de la Virgen y le dice, Virgen Inmaculada, si tú nos das el triunfo, ¿sí?, yo te prometo que todos los años, el 14 de febrero, el día que nosotros triunfemos en la batalla, ese día te vamos a hacer una misa sumamente solemne. Y efectivamente, amigos, ¿sí?, salen a batallar, y la batalla, ¿quién la gana? Los estudiantes y José Félix Rivas. ¿Sí? José Félix Rivas escribe, y está escrito de su puño y letra, y está en los anales escritos de nuestra historia de Venezuela, del puño y letra de él, y dice, la sangre valerosa de los caraqueños, de los estudiantes, ¿sí?, y la intervención visible y descarada de la Inmaculada Concepción de la Virgen María nos llevaron al triunfo. Eso está escrito, amigos. Eso está en nuestros libros de historia de puño y letra. Y cuando el general Simón Bolívar ve eso, él dice, estoy de acuerdo con eso. Y él estuvo de acuerdo, y fueron los primeros en que esa batalla, que se conoce como la Batalla de la Victoria, la batalla de la juventud, la conocemos nosotros, y por eso es el Día de la Juventud, el 12 de febrero, porque fue el triunfo de los estudiantes frente al ejército más sanguinario de aquel momento. Y es la protección descarada y visible de la Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Siempre Virgen María. Amigos, esta historia de Venezuela continúa, y ¿saben con quién continúa? Ya nos vamos para Margarita, para que sepan cómo fue la cosa. Ya regresamos. Siempre junto a ti.
familia, siempre junto a ti. Decíamos que en la batalla de 1814, el 12 de febrero, José Félix Rivas triunfa con su ejército de estudiantes y por eso se llama la Batalla de la Victoria, y él dice que fue la protección visible de la Virgen María la que lo lleva al triunfo. Pero no solamente eso, amigos, en 1815 estaba el general Juan Bautista Arismendi en la isla de Margarita, y nosotros recordamos que estamos hablando de 1815, pero que desde 1510 estaba la Virgen Purísima y se quería mucho y se reverenciaba, porque los católicos no adoramos a la Virgen, sino sencillamente la respetamos, la reverenciamos y la imitamos, o la tratamos de imitar, pues. Pero la Virgen que estaba en el Valle del Espíritu Santo, la que conocemos como la Virgen del Valle. Pues resulta que los españoles, encabezados por estos generales realistas, en este caso por el general Pablo Morillo, verdaderamente cada vez que entraban a los lugares hacían desastres con todo. Y atacaban a las iglesias, atacaban todo lo que eran los sacerdotes, y eso fue sistemáticamente en toda Venezuela, ¿okay? Atacaban todo lo que se trataba de la iglesia. En cambio, los patriotas eran hombres respetuosos de la iglesia católica, respetuosos de la Virgen, respetuosos de Dios. ¿Qué sucedió? Pablo Morillo llegó y asaltando todo, empezaron a asaltar las iglesias, y un grupo de mujeres encabezadas en donde estaba Luisa Cáceres de Arismendi, que era esposa del general Juan Bautista Arismendi, dice: se van a robar a la Virgen del Valle, corriendo. Y entonces salieron corriendo a buscar a la Virgen del Valle. Pero en aquel entonces las mujeres utilizaban esas faldas gigantescamente grandes, así, con armadores, etc. Y debajo de la falda de Luisa Cáceres de Arismendi y de una de las amigas de ella, metieron a la Virgen y sacaron a la Virgen escondida y sacaron a la corona de la Virgen, que era una corona de oro con piedras preciosas, porque la gente le había dado todos esos regalos producto de los milagros que le había hecho la Virgen. Bueno, de todas maneras, el ejército de Pablo Morillo asaltaron la iglesia, se robaron cantidades de cosas, pero no se pudieron robar ni a la Virgen ni a la corona, porque Luisa Cáceres de Arismendi y su gente las tenían escondidas y se las habían llevado escondidas. Interesante saber que un grupo de españoles, ¿verdad?, de estos que habían asaltado la iglesia, se llevaron el botín, todo lo que pudieron se llevaron de valor de la iglesia y se montaron en una lancha y en un barco y se fueron. A los pocos kilómetros de haberse salido, ¿sí?, el barco se les hundió. Se hundieron ellos y se hundieron todas las cosas de valor. Opine usted lo que usted quiera. Pero les cuento algo, que en ese momento los españoles, entonces Pablo Morillo rodeó a la isla de Margarita y rodea la isla de Margarita y no deja que entre comida, agua ni armamentos. Entonces la gente de la isla de Margarita empezó a morirse de hambre porque no había comida, no había medicinas, no había agua y no había cómo entrar el armamento, ¿sí? Estaban rodeados y los españoles decían: ¡ja, ja! Que se mueran solitos, que se mueran todos, que se mueran de hambre, que se mueran de sed, que se mueran por falta de medicina. ¡Qué divertido! Y los tenían rodeados. Y efectivamente, hubo una porción de personas que murieron de hambre y murieron por enfermedades, ¿eh? Y no había forma de que entrar. Entonces el general Juan Bautista Arismendi dijo: no tenemos y no podemos hacer absolutamente nada. No tenemos armas, no tenemos nada. ¿Y qué hace? Dice: vamos a hacerle unas rogativas, es decir, vamos a ir en peregrinación pidiéndole a la Virgen del Valle que nos ayude.
Y entonces, entre otras cosas, decían: Virgen del Valle, nosotros que te salvamos de que estos españoles violaran tu imagen, violaran tu corona, nosotros que te ayudamos a salvar, ahora ven y sálvanos a nosotros. Y empezaron a rezar. Y nadie sabe cómo. Hubo un par de barcos que lograron atravesar el cordón que tenían los españoles, lograron atravesar y les llevaron comida, les llevaron bebida, medicinas y armamento. Nadie sabe cómo lograron atravesar el círculo que tenían rodeados los realistas. Y entonces los patriotas venezolanos muy valientemente atravesaron y lograron el triunfo. Y así el general Juan Bautista Arizmendi logra el triunfo de nuevo de la mano de la Virgen. Ahí, por ejemplo, hay un personaje que se ha mencionado muchísimo en nuestra historia, que se llamaba Pedro Pérez Delgado. Y Pedro Pérez Delgado, por ahí la gente lo llama Maizanta, ¿sí? Pero ¿saben por qué se llamaba Maizanta? Porque a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, él combatía a los realistas porque él quería un país independiente, un país verdaderamente venezolano, y él se encomendaba a la Virgen del Socorro de Valencia, porque él era de Valencia, y se encomendaba a la Virgen del Socorro. Y cada vez que él iba a la batalla decía: Mae Santa, por decir Madre Santa, Mae Santa, llévanos al triunfo, Mae Santa, llévanos al triunfo. Y cuando se le atracaba algo empezaba: Mae Santa, ayúdanos, Mae Santa, ayúdanos. Y de ahí le viene el nombre a Pedro Pérez Delgado de Maizanta, porque él invocaba a la Madre Santa. Amigos, Venezuela siempre ha andado de la mano de la Virgen María. ¿Por qué no intentamos tú y yo volver a andar de la mano de la Virgen María para lograr esos triunfos tan apoteósicos que tuvieron nuestros primeros patriotas en todos los sentidos? Caminemos con la Virgen, porque la Virgen es de Dios y con Dios siempre ganamos. Siempre junto a ti. Familia, siempre junto a ti. Somos amor, somos sabor.